María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Son muchos los pueblos de España y de otros países que celebran hoy de manera bastante intensa esta festividad de la Asunción de María. No solo ya el misterio de Elche, sino muchísimos pueblos. María es presentada ante nosotros como un punto de referencia. Lo que celebramos, no celebramos ideas, sino acontecimientos, hechos donde Dios ha actuado en favor del ser humano. Celebramos que María, terminado su curso, su tiempo en esta tierra, pasó con toda su dimensión interior y exterior a vivir junto a Dios y junto a Jesús resucitado. Celebramos esa victoria de aquella mujer creyente que comienza su itinerario que nosotros conocemos con ese hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, ese ponerse a disposición del proyecto de Dios en la historia. Y ella se incorpora llamada a colaborar en ese proyecto. María tiene la tarea de educar a Jesús. Jesús es un niño normal y corriente, por tanto necesita también un proceso educativo. María no lo sabía todo de entrada. Fue descubriendo, como es el itinerario de la fe, descubriendo poco a poco y aplicándoselo a la vida. Aquella que lo que va descubriendo lo hace carne, lo asimila. No es de esas que le entra por un oído y le sale por otro, sino que, y ya la mayor expresión, es darnos esa palabra bien escuchada y asumida en Jesús de Nazaret, la palabra a quien María prestó la carne para ser Jesús uno como nosotros. Esa mujer creyente es a su vez la que educa a Jesús y le educa. Hemos leído en ese pequeño cántico unos aspectos que resaltan la idea de Dios que tenía María. El Dios que se fija en los humildes, que no va buscando los grandes nombres o títulos, sino es el que se fija en la humildad, en la gente sencilla, en la que hace poco ruido y la saca de ese anonimato. Sabe encontrar donde hay un corazón de verdad, humilde y sencillo, pero abierto a su palabra. María es aquella que también descubre un Dios que está canteado a favor de los pobres, de los heridos de la vida. Aquel que está junto a ellos, frente a la idea de Dios, visto como el que está siempre de parte de los fuertes, y que los que son débiles o los que tienen enfermedades son un castigo de Dios, ella descubre otro rostro, que es el que después Jesús le va a perfilar. Es el Dios de los pobres, el Dios que se compadece de la gente que lo está pasando mal, el que oye los gritos de todas las personas esclavizadas y quiere salir a su encuentro y a su ayuda. Esas serían las primeras pinceladas de Dios que Jesús recibiría de boca de María, en esos diálogos que tendrían los dos, madre e hijo. Y ese Jesús ahí empezó a descubrir el gran rostro de Dios Padre que él ya, una vez adulto, ya perfiló y matizó más. Esa vida es la que termina en triunfo total. La vida de la persona abierta a la palabra, dispuesta a hacer la carne, la vida de la persona que descubre al Dios de los humildes, de los pobres, de los sencillos. Esa vida es la que termina triunfando. Celebramos ese triunfo final. El horizonte de esa vida no es la destrucción. Todos los orientales, en las iglesias orientales, nunca hablan de la muerte de María. Y quienes hayan estado en Israel pueden recordar que el templo consagrado le llaman el templo de la dormición, como un sueño de María
que pasa directamente ese encuentro directo con Dios Padre. Bien, pero además de festejar ese itinerario de María, ¿eso qué significa o cómo repercute en nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo nos afecta? Mirad, en María podemos ver el piso piloto. Es el anticipo de a lo que estamos llamados todos, absolutamente todos. En ella es mostrarnos el Padre, su obra terminada, su obra acabada. Esa persona, ese diálogo con el Señor que le ha llevado a ese triunfo final, la victoria sobre el mayor enemigo del ser humano, que es la muerte. Y ella también ha salido victoriosa, porque Dios le ha regalado esa vida en abundancia. Y nos lo pone como ejemplo, porque podíamos pensar, bueno, Jesucristo, como era Dios, pues claro, resucita y asciende a los cielos. María no es Dios, ni es diosa, es la madre de Jesús, pero esa respuesta que dio a Dios Padre, sí, le hace representante de los creyentes y anticipo de lo que nos espera a nosotros, como diciéndonos, vuestro itinerario, y ahí tenéis un ejemplo concreto. Si queréis verlo, ese es el futuro de cada uno de nosotros. Es por ello, para mí, esta fiesta, la fiesta de la esperanza. Estemos como estemos, nos esté agobiando una situación concreta, más o menos, pero lo que no podemos es despegarnos de ese principio esperanza. Por eso se nos ponen estos modelos, para estimularnos. Nuestro horizonte no es el mal que estoy sufriendo, no va a ser eterno. La dificultad que estoy pasando no va a ser para siempre. El horizonte final es la victoria de la vida. Y eso debe animarnos. Y debe volver a encariñarnos con la vida misma, aunque hayamos pasado mucho, o estemos pasando. Pero que ese horizonte final, hay una luz al final del túnel. Esa luz de la vida que Dios nos regala sobreabundante. Nos dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para realmente estar como empachados de vida. Que esta fiesta nos devuelva la confianza en la vida, pese a las malas noticias que nos llegan día a día, pese a los malos momentos que podemos pasar, seamos capaces de mirar más adelante. Yo algunas veces lo he comparado cuando uno va en un barco y el oleaje es muy grande. El barco a veces capuza y en ese momento no más que ves agua por todos lados. No ves nada más que ese enemigo que es el agua. Hay que esperar a cuando levanta la proa, nuevamente ves el horizonte y ves el faro. María está puesta aquí en esta fiesta para eso, como el faro que nos va iluminando de nuestro destino final, aquel puerto al que estamos todos llamados a llegar.